Ok, vamos a desempacar esto. Resulta fascinante imaginar por un momento la inmensa cantidad de dinero que un país invierte en construir hospitales, colegios, puentes, carreteras. Hablamos de miles de millones. Exacto, miles de millones. Montañas de recursos públicos que, al menos en teoría, deberían traducirse directamente en una mejor calidad de vida para todos. Pero hay una barrera invisible. Y bastante costosa, por cierto. Totalmente. Frecuentemente, esa enorme inversión choca contra un muro de desorganización, planos desactualizados, obras que simplemente se quedan a medias, abandonadas ahí en el tiempo. Hoy nos embarcamos en una exploración profunda sobre una verdadera revolución digital que está a punto de transformar por completo la infraestructura pública en el Perú. Así es, y para este análisis, nuestra fuente principal es un documento oficial muy revelador. Es la Nota Técnica de Introducción BIM, específicamente sobre su adopción en la inversión pública. Publicada en julio de 2021 por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ajá, en conjunto con el equipo del Plan BIM Perú. Y creo que la misión de este recorrido de hoy es decodificar qué es exactamente esta metodología. Destruir los mitos que la rodean, que son bastantes. Demasiados, diría yo. Y entender por qué se perfila como esa pieza fundamental para solucionar el histórico problema de las obras públicas paralizadas. Y todo esto diseñado como un atajo al conocimiento para quienes disfrutan aprender y estar bien informados. Claro, sin la necesidad de perderse en un mar de jerga técnica o manuales de ingeniería aburridos. Es que el contexto macroeconómico que presenta este documento del Ministerio evidencia que el modelo tradicional de construcción, pues, ha llegado a su límite operativo. O sea, no estamos hablando de instalar una nueva aplicación o un programa de computadora más moderno en las oficinas del Estado. No es bajar una actualización y ya. Para nada. Estamos frente a un cambio de cultura organizacional absoluto. Es una transformación profunda en la forma en que los profesionales colaboran, en cómo comparten información y, sobre todo, cómo toman decisiones críticas sobre los recursos públicos. Y esto aplica a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto, desde que es apenas una idea en un papel hasta su mantenimiento décadas después. Hay un dato en el reporte que ilustra perfectamente esa urgencia y la verdad actúa como un balde de agua fría. Entre 2016 y 2020, el gasto promedio anual en inversión pública en el Perú representó el 4.64% del Producto Bruto Interno. Que es altísimo. Es una cifra altísima si se compara con otros países de la región. El Estado definitivamente está inyectando capital constante. Sin embargo, al revisar el Índice de Competitividad Global de 2019 del Foro Económico Mundial, en el rubro específico de calidad de infraestructura, el país ocupa el puesto 88 de 141 naciones evaluadas. 88. Es una brecha gigantesca entre la cantidad de dinero que fluye y la calidad real de lo que finalmente se construye. Y el dolor de cabeza constante, el problema crónico, lo resume una cifra de la Contraloría del 2018. Escuchen esto. 867 obras paralizadas a nivel nacional. Uf, ¿867? Y el detalle que más frustra es que el 39% de esas paralizaciones se debieron a deficiencias técnicas e incumplimientos contractuales. O sea, la parálisis no ocurre por falta de fondos. Ocurre por falta de precisión técnica desde el mismísimo inicio. Y si conectamos esto con el panorama general, empezamos a entender la mecánica detrás de esa parálisis. El sector de la construcción, históricamente a nivel global, es uno de los que menos ha evolucionado tecnológicamente. Se quedó en el pasado. Literalmente. Mientras la manufactura o las finanzas se digitalizaban agresivamente, en la construcción la gran mayoría de los profesionales, ingenieros, arquitectos, gestores públicos, contratistas, han seguido trabajando en silos completamente aislados. Como compartimentos estancos, ¿no? Exactamente. La dinámica tradicional es secuencial. El arquitecto diseña su plano bidimensional y se lo pasa al ingeniero estructural. El ingeniero estructural hace sus cálculos, modifica algunas cosas y le pasa el documento al especialista en instalaciones sanitarias o eléctricas. Es un sistema desconectado que genera un constante teléfono malogrado. Ese es el término perfecto, un teléfono malogrado. Cuando un especialista hace un cambio minúsculo, digamos, mover una pared 10 centímetros, esa información rara vez se actualiza en tiempo real en los planos de los demás.
Se comparten versiones incompatibles, archivos sueltos o incluso, y esto es terrible, planos impresos que quedan obsoletos al día siguiente. Y claro, en una obra pública, ese teléfono malogrado desencadena una reacción en cadena catastrófica. Porque cuando los planos no coinciden, el contratista en la obra física tiene que detener todo, semanas o incluso meses por una respuesta oficial. Y mientras tanto, los costos de tener maquinaria alquilada y personal detenido, pues siguen sumando. Ahí es donde los presupuestos explotan y las obras terminan en arbitrajes legales interminables. Es un agujero negro de dinero. Y es precisamente en este escenario de fricción donde entra nuestro protagonista de hoy, la metodología BIM. Sí, y hay que aclarar qué es exactamente, porque el documento le dedica buena parte de su inicio a despejar la neblina. BIM significa Building Information Modeling, o modelado de información de la construcción. El texto es tajante al señalar que no es un simple programa de dibujo en 3 dimensiones para hacer recorridos virtuales bonitos. No, no es para hacer un render lindo y ya. Para nada. Es una metodología de trabajo colaborativo que integra 2 mundos. Por un lado, la información gráfica, como la representación geométrica tridimensional de un pilar o una tubería. Y por otro, la información no gráfica. Que es donde está la magia, honestamente. Ahí está el verdadero cerebro de la operación. Incluye presupuestos al centavo, cronogramas de instalación, propiedades térmicas de los materiales, garantías y especificaciones técnicas. Básicamente, al seleccionar una puerta en este modelo digital, no solo ves su color o su textura. Se despliega toda una base de datos. Exacto. Te dice quién es el fabricante, cuánto costó, en qué fecha exacta debe instalarse según el cronograma y cuándo le toca mantenimiento. Y esa integración de datos es lo que separa a BIM de cualquier herramienta de diseño tradicional. Pero como toda innovación que altera el status quo, está rodeada de malentendidos que frenan su adopción. El documento aborda estos mitos frontalmente, lo cual me parece genial. A ver, desmintamos el primero. El primer mito a desterrar es la creencia de que BIM solo sirve para edificios o edificaciones verticales. Falso. La realidad es que la metodología se aplica a cualquier tipo de infraestructura. Carreteras de cientos de kilómetros, puentes colgantes, redes de saneamiento de agua, represas e incluso parques públicos. El modelado de información abarca todo el entorno construido. Un segundo mito muy arraigado, que el texto desmiente, es la idea de que esto es una tecnología experimental o, no sé, una moda reciente de Silicon Valley. Tampoco. Los fundamentos teóricos de BIM se remontan a la década de los 70 en Inglaterra, donde surgieron los primeros intentos de coordinar diseños para la gestión de desechos y plantas industriales complejas. Los primeros sistemas de modelado reales emergieron en los 80s, o sea, lleva décadas perfeccionándose, no es un salto al vacío. Y hay un tercer mito que me parece crucial para el contexto del sector público. La noción de que BIM es un lujo demasiado costoso, reservado exclusivamente para megaproyectos de miles de millones de dólares. Ese es el mito más peligroso. El documento aclara que si bien existe una curva de aprendizaje y una inversión inicial en licencias y capacitación, a mediano y largo plazo genera ahorros masivos. Esto reducido, pero a nivel técnico puede ser altísimamente compleja por las redes de gases medicinales, electricidad y flujos sanitarios, ¿verdad? Totalmente. Los problemas de gestión de información en una obra pequeña pueden ser igual de destructivos que en una mega obra. Los beneficios justifican el esfuerzo de adopción en cualquier escala precisamente porque atacan el origen del sobrecosto. El choque de las especialidades. Exacto. Tomemos el ejemplo de la detección de interferencias, que el documento resalta como una ventaja operativa inmediata. En el modelo tradicional en papel, es increíblemente difícil visualizar si un elemento interfiere con otro en el espacio tridimensional. Frecuentemente, ya en plena construcción física, los obreros descubren que el plano de instalaciones indica que una tubería principal de agua atraviesa exactamente por el mismo punto donde el plano estructural exige colocar una viga de acero reforzado. ¡Qué locura! Y en el mundo físico, solucionar ese choque implica paralizar la obra, demoler lo avanzado, pagar ingenieros para que rediseñen la ruta, comprar nuevos materiales. Y asumir el costo del tiempo perdido, que suele ser lo más caro. Pero todo ese desastre se evapora con la metodología BIM,
Como todos los especialistas trabajan de manera simultánea sobre el mismo modelo digital hiperdetallado, el propio software detecta y alerta sobre esa interferencia visualmente meses antes de que se compre el primer saco de cemento. Es fantástico. El coordinador del proyecto recibe una alerta en rojo indicando que la tubería y la viga colisionan. Los especialistas se reúnen virtualmente, mueven la tubería en el modelo y el problema queda resuelto. Es decir, los errores de cálculo se cometen en la pantalla de la computadora, donde corregirlos cuesta un par de clics y $0, protegiendo de manera absoluta los recursos financieros del Estado y el cronograma del proyecto. Yo siempre digo que es la capacidad de construir el activo público dos veces. La primera vez se construye de manera completamente virtual, sometiendo el modelo a simulaciones de tiempo, costo y física para resolver todos los conflictos imaginables. Y la segunda vez se construye en la realidad física, con un nivel de certidumbre altísimo. Pero alcanzar ese nivel de sincronización exige establecer nuevas reglas de convivencia profesional. No es posible sostener esta metodología si los ingenieros siguen enviándose archivos pesados por correos electrónicos fragmentados. O usando memorias USB que pasan de mano en mano y pierden el rastro de las actualizaciones. Exacto. La nota técnica introduce entonces los componentes estructurales, los cimientos normativos de este nuevo entorno digital de trabajo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el núcleo operativo de toda esta metodología, según el informe del Ministerio, es un concepto llamado entorno de datos comunes. El famoso CDE, por sus siglas en inglés. Así es. El documento lo define de una manera casi filosófica. Es la única fuente de la verdad. Me encanta esa frase. La única fuente de la verdad. Y el CDE no es simplemente una carpeta compartida en la nube. Es un espacio digital rigurosamente estructurado y acordado contractualmente donde todo el equipo registra, gestiona, revisa y aprueba la información. Cada modificación, por diminuta que sea, queda registrada con un historial de cambios inalterable. Se registra quién hizo el cambio, a qué hora y por qué. Se elimina por completo la típica excusa de yo estaba trabajando con el plano de la semana pasada. Todo mundo interactúa con la misma realidad actualizada. Pero claro, meter toda la información de un hospital en un solo entorno puede ser abrumador. Para organizar esa inmensa cantidad de datos, el texto nos presenta el alfabeto técnico de BIM, el famoso LOIN. Que a su vez se desglosa en LOD y LOI. Suena una sopa de letras técnica, ¿no? Pero la lógica detrás de esto es brillante, para evitar el colapso de información. Desmitificar esta nomenclatura es vital para comprender la eficiencia del modelo. El LOIN, que significa nivel de información necesaria, responde a una pregunta estratégica fundamental. ¿Cuánta información necesitamos realmente exigir y modelar en esta etapa específica del proyecto? Modelar cada tornillo de un edificio en la etapa de preinversión sería un desperdicio absurdo de tiempo y capacidad computacional. Claro, no vas a dibujar la rosca del tornillo si ni siquiera han aprobado el presupuesto del terreno. Exactamente. Entonces, este LOIN se compone de dos elementos inseparables. Por un lado está el LOD, el nivel de detalle geométrico. Esto define cuán precisa y detallada es la representación visual o tridimensional del objeto. Y por el otro lado está el LOI, con I latina. Sí, el nivel de información, que abarca los datos no gráficos, alfanuméricos y toda la documentación asociada al objeto. O sea, para ponerlo en términos prácticos y asegurar que la idea quede bien clara. Si hablamos de una bomba de agua para un proyecto público, el LOD dicta qué tan real se ve el dibujo en la pantalla. Y el LOI es como el pasaporte de esa bomba con todos sus datos legales, capacidades y manuales técnicos, ¿correcto? Esa es la aplicación exacta del concepto. En una etapa inicial de viabilidad del proyecto, el LOD de esa bomba de agua puede ser simplemente un cubo translúcido que indica que ahí irá un equipo que ocupa un volumen X. Su LOI correspondiente podría contener únicamente el caudal estimado y un costo referencial. No hace falta más en ese momento. Ajá. Sin embargo, años después, cuando el proyecto entra a la etapa de ejecución y mantenimiento, el nivel de información necesaria cambia drásticamente. En ese momento, el LOD debe mostrar la geometría exacta de la bomba comercial elegida, con sus bridas y conexiones reales. A su vez, el LOI debe contener el manual en PDF del fabricante, la fecha de expiración de la garantía, el voltaje y el cronograma de mantenimiento preventivo para las próximas 2 décadas.
¿Qué nivel de control? El concepto de LOI asegura que el Estado pida y reciba exactamente la profundidad de datos que necesita en cada momento, evitando modelos pesados, inmanejables o llenos de información inútil. Así es. Pero claro, toda esta orquestación de datos y niveles de detalle requiere de personas que la dirijan. Y aquí el documento hace una aclaración institucional muy importante que, la verdad, alivia muchas tensiones. La implementación de BIM en el Estado no significa crear nuevas oficinas burocráticas enormes. Ni contratar planillas completas de nuevos funcionarios con títulos rimbombantes. En BIM se asumen roles, no se crean nuevos cargos estáticos. Las mismas personas que ya tienen experiencia y conocen el funcionamiento del Estado pueden, a través de programas de capacitación, asumir estas nuevas responsabilidades. Sí, el texto detalla funciones específicas como el líder BIM, el gestor BIM, el supervisor, el coordinador y el modelador BIM. Y para aterrizar esto, el documento presenta un escenario con una entidad ficticia llamada el Gobierno Regional de Collasuyo. En este escenario, el actual director del área de infraestructura, un puesto que ya existe en el organigrama tradicional, simplemente asume el rol de gestor BIM para un proyecto específico. Su misión principal pasa a ser la configuración de ese entorno de datos comunes y la definición del LOIN. Al mismo tiempo, los ingenieros especialistas de planta, los que ven estructuras o instalaciones sanitarias, asumen el rol de coordinadores BIM, encargándose de que sus respectivas disciplinas encajen sin choques en el modelo central. Me parece que plantearlo como una evolución de roles y no como una sustitución de personal es una estrategia inteligente de gestión del cambio. Es vital. En el sector público, el temor a la obsolescencia tecnológica genera muchísima resistencia. Al demostrar que la experiencia técnica acumulada de los ingenieros estatales es valiosa y solo requiere una nueva vía de expresión digital, se facilita enormemente la adopción. Pero la nota técnica deja claro que esto no es un esfuerzo aislado que dependa de la buena voluntad de un director entusiasta. No, esto es serio. El Plan Bien Perú es una política de Estado estructurada a nivel macro. Exacto. El Ministerio de Economía y Finanzas ha diseñado una hoja de ruta con metas obligatorias y, lo que es más importante, la ha alineado con normativas internacionales de máxima exigencia, específicamente la norma ISO 19650. Palabras mayores. Sí, al adoptar este estándar, la infraestructura pública peruana pasa a hablar el mismo idioma técnico y a regirse por los mismos protocolos de gestión de información que aplican las naciones más desarrolladas del mundo. Y esa hoja de ruta tiene un cronograma sorprendentemente ambicioso y bien estructurado. El documento repasa los hitos que marcan esta transición inexorable. Los primeros cimientos legales e institucionales se colocaron en el 2019. Para el 2021, año en que se publica esta nota técnica, ya se contaba con los estándares formales, guías y formatos iniciales del Estado. Y el siguiente gran punto de inflexión es el 2025, fecha para la cual la metodología BIM debe aplicarse ya en proyectos seleccionados en todos los niveles, incluyendo al gobierno nacional, los regionales y los locales. Y el destino final de este cronograma es el año 2030. Para el 2030, la aplicación de la metodología BIM será obligatoria en todo el sector público. Es una cuenta regresiva donde la maquinaria estatal entera tiene que transformarse. Así es. Pero, claro, ver un mandato para el 2030 en un papel oficial es una cosa, y vivir el proceso desde un escritorio público es otra muy distinta. Si alguien de nuestra audiencia trabaja formulando proyectos y siente que migrar todo un departamento a un sistema colaborativo en 3D es una montaña imposible de escalar, ¿por dónde empieza realmente el proceso en la práctica diaria? Bueno, el documento aborda esa ansiedad institucional de manera muy empática a través del caso de Ana. Ah, ¿el caso de Ana? Sí, Ana es descrita como una profesional de 38 años, responsable de una unidad formuladora en una entidad pública promedio. Ella conoce los sobrecostos de las obras tradicionales y entiende que BIM es el camino lógico, pero se siente desbordada ante la complejidad de implementar un entorno de datos comunes o exigir niveles LOIN cuando su equipo apenas maneja herramientas básicas. Lo cual es un escenario súper común en la administración pública. Totalmente. El consejo fundamental de la metodología para Ana y para cualquier funcionario en su posición es evitar la tentación de cambiar todos los procesos de la entidad de golpe. El documento traza un camino progresivo de 4 fases. Todo inicia con la planificación.
La entidad de ANA debe conformar un comité de gestión interno y realizar un diagnóstico brutalmente honesto sobre su madurez digital. ¿Qué software tienen? ¿Qué nivel de capacitación poseen sus profesionales? ¿Y qué presupuesto hay disponible para licencias, claro? Ese diagnóstico realista me parece clave para no fracasar en el intento. No se puede correr si aún no se domina el caminar. Tal cual. Luego de esa evaluación transparente, el caso de ANA avanza a la segunda fase, la implementación. Aquí es donde la teoría choca con la realidad, porque implica adecuar las herramientas tecnológicas, redactar nuevas bases para las licitaciones y, sobre todo, capacitar fuertemente al personal. Y la recomendación del plan aquí es muy estratégica. No se aplica BIM a todos los proyectos de la entidad al mismo tiempo. Se selecciona cuidadosamente un proyecto piloto. Un proyecto de complejidad moderada, donde el equipo puede experimentar, aprender a colaborar dentro del entorno de datos comunes y, francamente, cometer errores en un ambiente controlado, donde el riesgo financiero sea manejable. Porque un proyecto piloto exitoso genera la confianza institucional necesaria para romper la inercia del sector público. Claro, el famoso ver para creer. Exacto. Una vez que ese piloto está en marcha, se activan simultáneamente las dos fases finales, la medición y el seguimiento, seguidas de la retroalimentación. El equipo de ANA debe documentar obsesivamente cada métrica del piloto. ¿Cuánto tiempo se ahorró en la revisión de interferencias respecto al método tradicional? ¿Cuántas solicitudes de información adicionales por planos poco claros se evitaron? ¿Hubo resistencia de los contratistas externos? Toda esa información empírica permite ajustar los manuales internos, corregir los requisitos de información y refinar el proceso antes de escalar la metodología al siguiente proyecto. Y esto plantea una pregunta importante respecto al impacto macro de replicar el caso de ANA en miles de entidades a lo largo del país. La respuesta es que esta sistematización progresiva estandarizará radicalmente la calidad del desarrollo de infraestructura. Un centro de salud diseñado por una municipalidad rural alejada tendrá que cumplir exactamente con los mismos parámetros de calidad de información, transparencia geométrica y rigor documental que un hospital de alta complejidad diseñado por un ministerio central. Se descentraliza el conocimiento técnico y se eleva drásticamente el estándar operativo a nivel nacional. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si observamos en retrospectiva todo el terreno que hemos cubierto analizando esta nota técnica del Ministerio de Economía y Finanzas, emerge una conclusión muy clara. BIM es muchísimo más que un software de modelado 3D, más que acrónimos complejos y más que una modernización de las computadoras del Estado. Es un cambio profundo y estructural hacia la transparencia total. Es la adopción de una verdadera colaboración multidisciplinaria que destierra el trabajo aislado. Pero, por encima de todo, creo yo, es la materialización de un respeto profundo por los recursos financieros de la infraestructura pública. Es dejar de aceptar, casi como una resignación cultural, que los proyectos estatales tengan sobrecostos absurdos y retrasos de años. Es exigir que el dinero que aporta cada contribuyente se gestione desde el primer boceto hasta el último ladrillo, con el mayor rigor técnico disponible a nivel global. Adoptar BIM significa cerrar definitivamente el capítulo de la construcción basado en la especulación, el papel impreso que se pierde, los silos de información inconexos y la desorganización crónica. Adiós a eso de estar buscando planos enterrados en papeles. Adiós a eso. Significa forzar la entrada hacia un ecosistema hiperconectado, donde la única fuente de la verdad es inalterable, compartida y rastreable. Donde los conflictos estructurales, las tuberías que atraviesan vigas y los presupuestos mal calculados se hacen visibles y se solucionan en la fase de diseño digital. Impidiendo que el Estado despilfarre millones corrigiendo errores sobre el cemento fresco. Y el factor más determinante es que este inmenso salto cualitativo no es opcional ni pasajero. Está blindado por una directiva gubernamental en marcha, una hoja de ruta irreversible que tiene al año 2030 como punto de no retorno. El aparato estatal ha comenzado a tomar el control absoluto de su propia modernización técnica. Y resulta fascinante visualizar el alcance a largo plazo de todo esto, y vale la pena reflexionar sobre un pensamiento final que surge al analizar las capacidades de esta metodología. Si BIM permite crear un gemelo digital perfecto,
Una réplica virtual detallada hasta el último centímetro de cada hospital, colegio y carretera pública, mucho antes de iniciar su construcción física. Ajá. Y si consideramos que el entorno de datos comunes asegura un registro histórico permanente e inalterable de quién tomó cada decisión de diseño, qué material exacto se especificó y cuánto se presupuestó por cada componente, bueno, cabe preguntarse qué sucederá cuando la tecnología democratice este acceso. Interesante. Si en el futuro, quienes conforman la ciudadanía pudieran acceder a estos gemelos digitales de la infraestructura de sus propias ciudades desde un teléfono móvil, inspeccionando virtualmente las entrañas técnicas y financieras de la obra mientras se construye, ¿podría esta misma metodología, concebida originalmente en los 70 para que ingenieros y arquitectos resolvieran problemas espaciales, convertirse por su propia naturaleza transparente en la herramienta de auditoría social definitiva para erradicar las malas prácticas en las licitaciones públicas? Es una perspectiva sumamente intrigante y, honestamente, demuestra el poder transformador de fusionar tecnología estructurada con la gestión pública. Totalmente de acuerdo. Ha sido un recorrido analítico sumamente enriquecedor. Agradecemos profundamente el tiempo dedicado a desentrañar estos procesos complejos y esperamos que este espacio sirva para seguir cultivando la curiosidad analítica. Hasta la próxima exploración profunda.